Te doy la bienvenida a un nuevo curso sobre Planner, donde vas a ver una organización diferente y efectiva para que puedas ser mucho más productivo a lo largo de tu semana. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Miquel Nadal, un gusto saludarte. Y antes de que sigas, dale un buen like para que este vídeo llegue a otras personas que también lo están buscando. Y en segundo lugar, quédate aquí y suscríbete a este canal porque verás muchos vídeos sobre Planner y evidentemente también sobre neuroproductividad. Ahora sí que sí, sin más dilación, dentro vídeo. Por cierto, en este vídeo hay regalo, te lo puedes descargar totalmente gratis, un ebook para que mejores la gestión de tu tiempo y sobre todo seas mucho más productivo. Aquí abajo, totalmente gratis, en el link de la descripción. Vamos a empezar por una distinción elemental a la hora de planificarse, y es que hay dos grandes tipos de actividades, como verás a continuación. Y esto sobre todo tiene muchísimo que ver con la herramienta que vamos a ver, sobre todo porque cada una de ellas va a ir en herramientas distintas. Por ejemplo, todo lo que tenga que ver con tareas, esto sí que lo pondremos en la herramienta de organización. En cambio, todo lo que tenga que ver con eventos, por ejemplo, lo que son citas, lo que son congresos, formaciones o reuniones, todo eso irá en el calendario. ¿Por qué esa diferencia? ¿Por qué hay tantas cosas que van en un sitio y otras en otro? Pues básicamente porque los dos elementos, el primero de ellos se llaman los eventos. Antes lo decíamos, aquí podemos categorizar cualquier tipo de reunión, cita, congreso, formación, no importa. Lo interesante de esta distinción es que esto siempre va en el calendario. Y fíjate el porqué. Un evento siempre tiene una hora de inicio. Si yo tengo una formación mañana para uno de mis talleres, esto va a empezar a una hora concreta, la que sea, a las 9 de la mañana, a las 12 de la tarde, no importa, pero siempre tendrá una hora concreta y un día asignado. Incluso, también hay que decir que cualquier evento es porque implica a otras personas. No podemos hacer un evento con nosotros mismos como concepto, que evidentemente podemos hacer una autorreunión o buscar un momento para nosotros, cierto, pero eso ya no sería el evento como tal. Un evento siempre implica otras personas y siempre tenemos una hora de inicio. En el momento que calendarizamos algo, ya por su propio nombre podemos ver que tienen que ir sí o sí en el calendario con una hora específica. Por otro lado, tenemos las tareas. Y es que las tareas es el otro elemento de planificación que si no va en el calendario, irá a la herramienta de planificación correspondiente. Fíjate que la diferencia entre eventos y tareas es que las tareas, ahora sí, son actividades individuales. Porque por mucho que tú hagas tareas compartidas, en el fondo la tarea siempre la terminas haciendo tú. Solo hay una persona que pueda hacer la tarea, aunque sea diferentes partes de una tarea que pueden hacer varias personas, ¿cierto? Así que son actividades individuales que, y esto es otro punto que añadimos, no tienen hora de inicio asignada. Una tarea normalmente puede tener una fecha límite. Hay que hacerla mañana o el 26 de tal mes. Perfecto. Pero la hora no suele tenerla. Tú decides en qué momento la implementas. En qué momento te vas a poner a hacerla. Puedes decidir hacerla a las 6 de la mañana o la puedes hacer al mediodía. Pero en realidad tú eliges en qué momento la vas a hacer. Esta diferenciación entre eventos y tareas la hacemos porque en la herramienta que vas a usar para planificar no vamos a añadir eventos, solo vamos a añadir tareas porque son actividades individuales que pueden formar parte del todo, donde lo compartas con otras personas y además no tienen una hora de inicio, así que tú mismo lo vas gestionando para que sepas en cada momento qué tarea debes hacer. Y ahora, a la hora de definir los tipos de tareas, vamos a entrar en dos tipos que serán vitales para entender cómo nos planificamos en el día a día. Recuerda que aquí estamos organizando nuestro día, pero los tipos de tareas van a quedar clarísimos desde ahora. El primer tipo de tareas que existe están desarrollados en base a la frecuencia. Así que el primer tipo tiene que ver con las tareas recurrentes, que en este caso les vamos a denominar tareas de control. Estas tareas de control son tareas repetitivas de frecuencia conocida que vamos a hacer durante todos los días, todas las semanas, todos los meses. En este caso en concreto, teniendo en cuenta que hablamos de organización diaria, nos hemos quedado solamente con las tareas que se repiten diariamente o incluso semanalmente, pero no las que van más allá.
y es que dentro de las tareas de control podemos encontrar dos subtipos, dos subclasificaciones. La primera de ellas tiene que ver con las tareas de control de alta frecuencia. Estas son las que nos van a interesar más, ya que estas también irán dentro de la herramienta de planificación. Aquí podríamos decir desde una revisión diaria hasta consultar un documento o descargar unos datos. Son cosas que podemos hacer una vez a la semana o 2 veces por semana o incluso una vez diaria, y esto lo vamos a notar en esta herramienta que estábamos comentando. Por otro lado, tenemos una excepción, hay que decirlo, y son las tareas de control de baja frecuencia, aquellas que, por ejemplo, hacemos de manera quincenal, mensual o simplemente cada cierto tiempo. Este tipo de tareas no las pondremos en nuestra herramienta de planificación, sino en el calendario, porque obstaculizan la lista de tareas donde ponemos cosas mucho más diarias, mucho más semanales. Imagínate que ahora ponemos una tarea que hay que hacer cada 3 meses. Eso va a estorbar, va a molestar claramente nuestra organización. Por este motivo lo vamos a poner en el calendario como si fuera una tarea, en el sentido de que es una tarea de todo el día para que no ocupe una hora concreta, y así de esta manera cuando se aproxime el día, entonces vamos a decidir hacerla o no. Además de las tareas de control, que son tareas repetitivas de frecuencia conocida, tenemos lo contrario, que serían tareas puntuales, es decir, tareas espontáneas, tareas esporádicas, que tienen una frecuencia desconocida, ya que no tienen por qué repetirse en el tiempo. Incluso algunas de ellas pueden ser puntuales una sola vez en tu vida y jamás se van a volver a repetir. Dentro de las tareas puntuales también encontramos una doble clasificación. Esta subclasificación de las tareas puntuales empieza por las tareas puntuales planificadas. Fíjate que en este caso son las tareas que tú tienes en una lista o que forman parte de un proyecto y que tú decides organizarlas a lo largo de la semana o de las próximas semanas. Estas son las que tú planificas. Por otro lado, la otra tipología o subclasificación de tareas puntuales son las que no están planificadas. En este caso el dibujo representa una seta que, como te puedes imaginar, son pequeños imprevistos que van saliendo a lo largo del día y que nosotros tenemos que determinar si son tan urgentes como parecen. Hay muchas setas que no lo son. Aparecen ahí como urgencia, nos dicen que hay que hacerlo ya y resulta que si las analizamos un poco no sería el caso. En este caso, las no planificadas, vamos a decidir qué hacemos con ellas. Si realmente hay que hacerlas hoy y hay una cuestión de plazos que no podemos superar, seguramente la pondremos en la lista de tareas para hoy. En cambio, si no sabemos cuándo, quizá la podemos poner en otra lista más secundaria que no aparezca directamente en el día de hoy. Esto que estás viendo aquí serían los grandes dos tipos de tareas. Tareas de control por un lado, donde son repetitivas con frecuencia conocida, y tareas puntuales, que son tareas esporádicas de frecuencia desconocida. Pues bien, ahora quiero ahondar un poquito más sobre el inventario de tareas puntuales. Antes, cuando creamos la estructura, hay una de las columnas, de las secciones, que se llama inventario de tareas puntuales. Y ya sabemos la diferencia entre las puntuales y las de control. Las puntuales no tienen una frecuencia conocida, en definitiva, son las tareas que van llegando, que tú mismo planificas y que decides después en qué momento vas a hacer de la semana. Así que estate atento con esto porque el inventario de puntuales tiene como 3 reglas principales que, sobre todo, si las gestionamos bien, nos vamos a liberar de bastante estrés. La primera de todas es que un inventario de tareas puntuales no deja de ser una especie de bandeja de entrada, como si entraran correos a tu bandeja de entrada y a partir de aquí tú les das una prioridad, decides cuándo hacerlo, y estas tareas puntuales tienen que tener algunas condiciones. Veámoslas. La primera de ellas tiene que ver con la duración de las tareas. Esto lo hemos medio comentado, no hemos llegado a afirmarlo tanto, pero ya sabes por dónde voy. Y es que las tareas cuando son pequeñas son más fácilmente gestionables, moldeables y sobre todo ejecutables. Cuando uno tiene muchísimo trabajo, el hecho de tener tareas muy grandes nos dificulta en exceso saber qué es lo que tenemos que hacer. Así que estas tareas deberían tener como recomendación, y siguiendo los ciclos energéticos, un máximo aproximado, claro está, de 90 minutos. Oye, que una tarea no sé cuánto dura. Bueno, al final tú puedes hacer una estimación, porque más o menos te puedes imaginar cuánto va a durar una tarea. Aquí la única dificultad de cálculo quizá es para las tareas más nuevas. Cuando empiezas a hacer una tarea por primera vez,
es normal que no sepas cuánto tiempo te va a tomar, pero una tarea que ya intuyes o más o menos puedes saber cuánto te va a costar, pues ya puedes incluir ya si son 90 o 60 o 50 minutos o lo que tú quieras. Que sea de 90 minutos el máximo recomendado no significa que todas deban contener 90 minutos de duración. Podría ser que fuera menos, de hecho es preferible incluso que sea menos, porque así de esta manera serán tareas pequeñas, fácilmente manejables y que será mucho más fácil encontrarles un hueco. Seamos realistas, al final 90 minutos es relativamente fácil de encontrar en un día a día. En cambio, una tarea enorme de 3 horas, encontrarles un hueco es bastante complejo. Así que nos va a ayudar muchísimo a poder planificarnos bien y a encontrar huequecitos durante el día en tu calendario para poder ejecutarlas. Así que cada tarea que tú vayas entrando en este inventario de tareas, acuérdate siempre que la duración máxima no debería superar aproximadamente, claro está, los 90 minutos. Hay otra segunda regla, que es que todo lo que vamos a poner aquí en inventario de tareas puntuales está pensado para que sea a 1 o 2 semanas vista, no más. Después podemos tener otras listas, gestionar proyectos y tener cosas a mucho más largo plazo. Pero al menos esta lista está pensada para cosas muy ágiles, cosas que van a pasar en breve. E incluso, cada semana, cuando hagamos la revisión semanal, claro está que vamos a decidir cuáles de ellas desechamos o cuáles de ellas simplemente no vamos a hacer. Ya te digo que la mayoría se van a acumular y después no las vas a hacer. Pero quédate con el concepto porque habitualmente en este inventario pues va cayendo todo. Ahí lo ponemos en un saco roto y una cantidad increíble de tareas se van acumulando en la lista del inventario de tareas puntuales. Esto al final no hace más que engrosar el nivel de frustración y ansiedad y termina siendo un súper problema porque cuando tienes 60, 70 o 100 tareas en esa lista, el inventario termina siendo totalmente ingestionable, ingobernable. Y eso hace que después te genere muchísima frustración y ansiedad. Así que acuérdate siempre que cuando pongas algo en inventario de puntuales, la previsión, y obviamente puede cambiar, es que lo hagas o esta semana o como mucho la próxima. Si no, te recomiendo tener otro sistema de listas donde tengas los proyectos a más medio y largo plazo. Y la última nota, el último punto / recomendación del inventario de tareas puntuales es que ojo con las fechas. Yo ya sé que habrás escuchado por todas partes que siempre hay que poner una fecha, que hay que poner una fecha a todo. Evidentemente, cuando tú hablas con otras personas y les mandas tareas, tiene todo el sentido del mundo que tenga una fecha. Porque si no, al final, todo lo que sea cuando puedas, al final suele ser nunca. Por lo tanto, es bueno poner fechas, sobre todo cuando enviamos o asignamos tareas a otras personas. Ahora bien, nosotros nos gestionamos de una manera un poquito distinta. Como verás, y sobre todo lo iremos analizando a lo largo del curso, al final de todo la clave es la revisión diaria y semanal. Si tú cada día vas revisando qué es lo que tienes que hacer el próximo día, no tiene sentido ponerles fechas. Así que la fecha en realidad será bastante opcional, preferiblemente no la añadiremos. Eso sí, si hay una fecha inquebrantable, una fecha que sabes que si pasa podemos tener problemas. Por ejemplo, imagínate que mañana tienes que presentar una beca, una solicitud y si no, no te van a dar un recurso económico. Tú sabes que si lo envías en 2 días, ahí tendremos un problema serio. Por lo tanto, la fecha ahí tendría más sentido, sobre todo para que no se nos pase y que no tengamos ni en un momento un atisbo de decir, oye, pues lo voy a hacer otro día, porque entonces ya no será posible recibir esa subvención. Dicho lo cual, la fecha opcional no significa que a partir de ahora pondremos fechas para todo. Habitualmente lo hacemos para ir tirando y sobre todo para añadir una pizca de presión para aquello de sentirnos totalmente implicados con nuestro trabajo cuando en realidad es totalmente lo contrario. Así que la fecha opcional te diría que en medida de lo posible no la pongas y solo cuando sea un caso que digas, esto es flagrante, si no lo pongo podemos tener consecuencias negativas de cara a la tarea, entonces sí. Estas 3 normas, estas 3 reglas a la hora de utilizar el inventario de tareas puntuales serán básicas y muy funcionales para que este inventario no se sature y podamos manejar de forma efectiva nuestras tareas a lo largo de la semana. Una vez tengamos claro cómo podemos clasificar las tareas, el siguiente punto será definirlas bien. Sí, puede parecer algo muy fácil que todos hacemos en un post-it donde anotamos las tareas, pero muchas veces falta información, no son claras y además nos dejan entrever muchas dudas a la hora de implementar esas propias tareas.
Sé que definirlas bien tiene algunos factores importantes que vamos a ver a continuación. En general, si te fijas, te voy a poner 3 ejemplos que ahora mismo vas a ver que utilizamos muy a menudo y que no serían buenas definiciones de las tareas. Una de ellas podría ser hacer seguimiento. Está bien y evidentemente se puede llegar a entender si tiene un contexto previo. A veces no escribimos mucho más porque con eso ya nos basta, ya nos entendemos. Pero ¿qué pasa cuando colaboras con otras personas? Cuando anotaste esa tarea en un momento en el cual no tenías esa concentración clara, lo que pasa es que a la hora de ponerte en acción dices, no sé muy bien lo que tenía que hacer. Y como no lo tienes claro, prefieres hacer otras cosas de peor valor, o al menos unas tareas secundarias que no te están aportando absolutamente nada a tus metas principales. Así que hacer seguimiento habría que hacerla un poquito más clara. Lo mismo ocurre con esta segunda opción, que sería realizar informe. Claro que puede llegar a quedar claro, pero el problema que tiene es que primero es muy extenso, dependiendo también de cómo es el informe. En segundo lugar, nos queda algo muy genérico, porque el informe puede tener muchas partes, y fíjate que si incluso lo delegamos a una tercera persona, esta persona puede decir, pero ¿qué es lo que exactamente tengo que hacer? Y el último punto de todos, implementar proyectos, estamos en lo mismo. Un proyecto puede ser extensísimo, muy largo. Y si además no tenemos toda la información previa que necesitamos, tendremos un serio problema a la hora de avanzar con ese proyecto. Así que me gustaría mostrarte 3 cosas básicas que una buena tarea tiene que tener a la hora de definirla. La primera de todas, tal como estás viendo aquí en pantalla, tiene que ver con la duración. Yo te recomiendo que una tarea no debería superar nunca los 90 minutos. Y claro que al final no te lo tomes exactamente de manera literal. Si supera los 91 minutos tendremos problemas. Claro que no. Esto no va por aquí. Pero sí que es verdad que en el momento que tenemos tareas cortas son mucho más gestionables. Fíjate que puedes encontrar un hueco fácilmente en tu calendario. En cambio, cuando son tareas muy extensas de varias horas, cuesta horrores encontrar un huequín dentro de tu propio calendario. Seguro que te ha pasado varias veces. Además, también hay una cosa que es más psicológica, que tiene que ver con el logro, con las pequeñas victorias. Cuando tienes tareas pequeñas, la sensación de avance es mucho más rápida. Porque yo termino la tarea y como es corta, oye, estoy avanzando. En cambio, a veces, cuando las tareas son muy extensas, es como si te pasaras todo el día trabajando y no estás consiguiendo absolutamente nada, cuando no es verdad. Si esto lo hubiéramos dividido en pequeñas partes, todo hubiera sido mucho más sencillo. Y además también las tareas cortas nos permiten evitar la sobreacumulación. Cuando las tareas son muy largas, lo que pasa también es que parece que las vayamos arrastrando durante varios días. En cambio, las tareas cortas nos permite acortar por aquí, alargar un poquito más de allá y más o menos unificar y balancear tu tiempo a lo largo de la semana. Dicho esto, además de la duración, que como dijimos es de 90 minutos, la recomendada, hay otro punto también fundamental, que es el verbo inicial de acción. Antes, en los ejemplos que te acabo de poner, fíjate que son verbos muy genéricos, que si hacer, que si implementar, que si ejecutar, que si realizar. Son verbos tan genéricos que tampoco nos dan claramente una acción. Por eso mi recomendación es que pienses un poquito más en qué tipo de verbo puede encajar más para que la persona que lo vea, ya seas tú u otra persona, sepa muy bien qué es lo que tiene que hacer. Después, como verás, te pondré algunos ejemplos y todo esto quedará mucho más claro. El último punto para definir bien una tarea tiene que ver con la fecha. Sí que es verdad que para un proyecto las fechas tienen que estar muy claras. Oye, la fecha de vencimiento de un proyecto es el 26 de tal mes. Perfecto. Pero las tareas, mejor que no. Sobre todo porque si todo tiene fechas, el nivel de agobio que tú sientes, estás abrumado. Todo tiene fechas, mañana, pasado mañana. Y muchas fechas, por qué no decirlo, son ficticias. Y es que las ponemos para avanzar más rápido, para sentir que nos ponemos un poquito más de presión. Yo te diría que si puedes evitarlo, mejor. Entonces solo vamos a añadir fechas límite a aquellas tareas que tú sabes que si pasa un día específico puede tener consecuencias. Imagínate que yo quiero pedir un subsidio y tengo que entregar unos papeles. Tú sabes que si pasa ese día concreto, el que sea, ese subsidio simplemente lo pierdo. En cambio, la mayoría de tareas no son tan limitantes como esta. Es que puede pasar el tiempo y a veces tendremos que regestionarla y renegociarla porque una tarea que pensabas hacerla hoy o mañana resulta que ya no es tan importante, no tan urgente y eso nos hace cambiar por completo nuestra planificación. Lo digo porque en el momento que pongas muchas fechas te vas a agobiar. Al principio con 1 o 2 no pasa nada. Pero en el momento que tengas 20 tareas y todas tengan fecha límite, lo que va a ocurrir es que todas las fechas límite serán a muy corto plazo.
Así que mejor poner esas fechas solo cuando sea necesario y evitaremos un gran nivel de agobio a la hora de planificar. Así que ya lo sabes. 3 puntos fundamentales a la hora de definir una tarea. Duración, 90 minutos, verbo de acción claro y una fecha solo para aquellas tareas que consideres pueden tener un problema si no se cumplen en la fecha concreta. Ahora bien, vamos a ver esos ejemplos. En base a esto, ¿cómo podemos definirlo bien? Pues mira, como verás ahora, he puesto los ejemplos de antes, pero esta vez en una versión diferente, aprovechando todo lo que hemos comentado antes. Primero lo hemos hecho sencillo, pequeño, lo hemos hecho también con un verbo de acción y por último no he puesto ninguna fecha, porque las fechas en este caso no coinciden con nada que tenga que hacer en un plazo determinado. El primer ejemplo podría ser actualizar datos de los clientes de un producto determinado, un proyecto Y en este caso. Fíjate que la idea de esto es que me dice muy bien qué es lo que tengo que hacer. No tienes que crear esta base de datos, no tienes que actualizar el seguimiento completo, solo quiero que actualices los datos de los clientes. Y además sé qué producto es. Esto facilita muchísimo la delegación, facilita muchísimo que evitamos tiempo en procrastinar, porque al final todo eso procrastinamos. Cuando no tenemos claridad mental, procrastinas. ¿Qué te voy a contar que no sepas o que no hayamos vivido otras veces? El segundo ejemplo podría ser elaborar estructura del guión de un informe, en este caso un informe comercial. Elaborar estructura del guión nos permite saber muy bien qué es lo que necesito de esa persona. En vez de hacer un informe completo, que esto puede tardar horas, o a veces ni siquiera sabemos cuáles son los puntos, esto me da claridad mental y yo sé que no. El primer paso que debes hacer es ese borrador donde elaboramos la estructura del guión y entonces, a nivel de saber lo que tengo que hacer, todo se facilita. Es mucho más rápido y fácil de entender. Y el último ejemplo, como estás viendo también, es el de revisar los recursos disponibles en el presupuesto. Cuando uno revisa, sabe que quizá no necesita tanto nivel de concentración o energía, porque es una tarea como más rutinaria, simplemente de fijarnos en algunos detalles. Obviamente ya sabemos que revisar depende de qué, también puede ser complejo, porque revisar depende de qué también exige concentración, así que tendrás que valorarlo tú. Pero dicho esto, el hecho de revisar ya me dice exactamente qué es lo que debo hacer. No tengo que empezar un proyecto, tengo que revisar algo que nos va a ayudar a lanzar ese proyecto. Por ejemplo, revisar los recursos disponibles en el presupuesto de este proyecto. De esta manera tan sencilla, yo ya sé muy bien qué es lo que tengo que hacer y no tengo la sensación de que me están abrumando por todas partes con un proyecto que tiene millones de frentes abiertos. Así que aquí tienes 3 ejemplos utilizando lo que hemos dicho antes, los 3 puntos: duración, verbo y por último, importante también, no poner fecha a todo. Y así tienes 3 ejemplos que puedes utilizar también en tu propia planificación. Así que ahora, a la hora de definir bien una tarea, emplea también estas características y de esta manera tendrás mucho más claro qué es lo que debes hacer. Y vamos a empezar a crear el plan dentro de Planner. Para poder hacerlo, cuando ya estés en Planner, vamos a ir aquí abajo del todo a la izquierda donde pone Nuevo Plan. Vamos a darle clic y entonces te van a aparecer estas posibilidades que ves aquí. O crear uno desde cero, simplemente para que puedas adecuarlo a tu manera, a tu forma de verlo, o simplemente utilizar alguna de las plantillas que nos ofrece, que como ves hay un poquito más aquí, dentro de las plantillas del propio Planner. Nosotros vamos a crear uno básico, sencillo, y cuando ya estés aquí vamos a poner un nombre. A continuación, cuando tengas el nombre, que en este caso le vamos a llamar plan semanal, porque nuestra idea es organizar las tareas de toda la semana, fíjate que también podemos agregarlo como plan anclado, es decir, que esté visible como favorito, e incluso también podemos añadirlo a uno de los grupos o de los equipos que tengas creado, por ejemplo, en Teams o en SharePoint. Si quieres hacerlo de forma independiente, no hay problema, lo puedes quitar, a no ser que esté capado por alguna de las empresas en las cuales estés trabajando ahora mismo. Dicho lo cual, el siguiente paso será darle clic en crear. La siguiente parte, cuando ya tengamos creado este nuevo plan semanal, será, eso sí, empezar a construir todas las columnas o depósitos tal como les llama aquí en Planner. Yo te recomiendo que para hacerlo un poquito más grande y más visual, podemos ir aquí en este botoncito de la izquierda, ahí lo tienes un poquito escondido, y al darle clic, fíjate que tienes la opción de verlo un poquito más ensanchado. De esta manera tan sencilla tendrás una máxima visibilidad a la hora de construirlo. Vamos a empezar primero para ir aquí al primero de todos donde pone pendiente, le damos clic y fíjate que ahora puedo cambiarlo por inventario de puntuales. Todo esto te lo voy a explicar, evidentemente tiene un sentido y ya te he ido comentando cuáles son los elementos que van a aparecer aquí en este plan semanal. Después, donde pone depósito nuevo, aquí crearemos otra que será lunes y así pondremos todos los días de la semana. En cada uno de los depósitos, como ves, iremos añadiendo los días de la semana hasta viernes,
sábado, domingo, aquí ya dependerá de los días que quieras trabajar, o al menos para empezar lo vamos a poner ahora mismo de lunes a viernes. Pues fantástico, ya lo tenemos. Ahora mismo, si todo lo hemos hecho de forma correcta, deberíamos tener un total de 6 columnas. Si añadimos, por ejemplo, sábado y domingo, entonces serían 8. La primera de todas, como decíamos, es el inventario de puntuales, que ahora explicaremos un poquito de qué va y cómo funciona, y como ves, después tendríamos de lunes a viernes, cada una en sus respectivas columnas. Dicho esto, una vez tengamos esto claro, vamos a ver cada uno de los elementos explicados con más detalle dentro de Planner. Si has seguido atentamente las indicaciones de este curso, verás que el inventario de puntuales es una pieza fundamental porque es como la bandeja de entrada donde van llegando todas las tareas nuevas y a partir de aquí tendremos que repartir juego en los diferentes días de la semana. Eso sí, tendremos que cuidar mucho ese inventario para que no se acumulen demasiadas cosas. Todo eso y mucho más lo veremos más adelante en la revisión tanto semanal como diaria. Así que a continuación nos iremos aquí donde pone inventario de puntuales y agregaremos las tareas que tenemos que hacer, que tenemos pendientes. Ahora mismo pondremos unas pocas, pero es muy probable que a medida que avance tu trabajo y vayan llegando nuevas obligaciones, tendremos que añadir más tareas puntuales también dentro de esta propia columna. Pues fantástico, como estás viendo ya hemos puesto algunos ejemplos, tú puedes poner los que quieras, pero de esta manera tan sencilla, ya lo estás viendo, tendríamos algunos ejemplos de inventario de tareas puntuales. Una tarea puntual que, recuerda, no debe superar los 90 minutos de duración, debe tener un verbo clarísimo al principio para que sea muy claro cuál es la acción que debes hacer y por último no es necesario poner fecha límite a no ser que tú sepas que si pasa un día concreto puede tener consecuencias. Lo digo porque a veces ponemos un montón de fechas que después terminan teniendo problemas porque lo que vamos haciendo es acumular nivel temporal cosas que hay que hacer que en realidad no es así. Así que de esta manera tan sencilla tendríamos ya el inventario. Nos faltaría una cosa y es que ahora mismo, siendo honestos, solo tenemos un total de 5 tareas puntuales. ¿Pero qué ocurre? Que ojalá solo tuviéramos 5. Tenemos muchas más, porque esto se irá acumulando, como bien sabes, de forma infinita. Por este motivo, vamos a utilizar un separador. Este separador ficticio lo vamos a añadir nosotros, y es que vamos a ir a agregar tarea, le damos clic y ahora vamos a poner lo que ves en pantalla. Semana en curso mayúsculas y un par de emojis justamente a la izquierda y a la derecha de la misma frase para que quede claro a nivel estético qué es lo que queremos hacer. Lo vamos a agregar como tarea, que eso sí, no es una tarea que se va a completar, sino que simplemente aparecerá aquí y si te fijas ahora, lo que voy a hacer es que puedo mover este separador, entonces indicará que todo lo que esté por arriba del separador, lo estás viendo ahora, es lo que debo hacer esta semana en curso y lo que está por debajo es lo que voy a hacer otra semana. Ni siquiera sé si va a ser la próxima semana, puede ser en cualquier momento, pero de esta manera tan sencilla, justo lo que hay debajo es lo que nosotros podemos hacer a la hora de planificarnos. Esto nos va a venir muy bien porque cuando yo quiera saber qué es lo que hay que hacer el lunes, el martes, el miércoles, lo tendré clarísimo. Así que como ves, es un indicador, algo sencillo de forma visual y lo que queremos sobre todo es evitar que esté en mi día, porque al final en mi día implica fecha y aquí dependerá de muchos factores y no queremos cambiar la fecha constantemente. Por lo tanto, de esta manera tan sencilla podemos decir que ya tenemos creada este inventario de puntuales y ahora los siguientes pasos serán empezar a poner tareas los días de la semana de lunes a viernes. Cuando hablamos de tareas de control hay gente que las tiene clarísimas, otras personas no tanto. Para facilitarte este tema, me encantaría darte algunos ejemplos que puedes utilizar para encontrar esas tareas de control. Y fíjate que en este caso me he centrado sobre todo en las que son de alta frecuencia, es decir, aquellas que son diarias o 2 veces a la semana o incluso una vez semanal. Todo lo que sea más allá de una semana, recuerda que no irá a nuestra herramienta de planificación, sino que lo pondremos, lo anotaremos en el calendario. Aquí, como estás viendo, tendríamos 2 grandes columnas, los días de la semana que se repite y, como ves aquí, el nombre de la tarea de control. La clave es que vamos a poner aquí todos los días de la semana, esto lo puedes hacer manualmente, no hace falta ningún Excel o incluso escrito en un papel. Y fíjate que aquí, como estás viendo, puedes ver el tipo de tareas de control, a modo de ejemplo. Y la clave también es que pongas las que tú necesitas, las que realmente son importantes para ti. Aquí, a modo de ejemplo, hemos puesto que el control de calidad lo podríamos hacer los miércoles, que el seguimiento de los proyectos de equipo, por ejemplo, lo podríamos hacer el lunes, que descargar informe de los datos financieros, pues venga va, lo vamos a hacer el martes. Actualizar base de datos, lo podemos hacer el jueves, y después si te fijas, este que está repetido tantas veces, que la idea es que todos aquellos que se repitan varios días lo puedes hacer de esta manera, pues fíjate que gestión del software interno del departamento lo haríamos de lunes a viernes, es decir, todos los días de la semana. Por lo tanto, esto nos irá dentro de las tareas de control que vamos a poner
en nuestro propio día, es decir, en el día de la herramienta que estés utilizando. Dicho esto, si bajamos un poquito más, hay otros ejemplos y aquí puedes poner los tuyos, repito, o insisto, mejor dicho. Puedes preparar la reunión de los martes del equipo, esto lo podríamos hacer el lunes o el propio martes. Preparar la reunión del jueves con mi supervisor también, puede ser el miércoles. Registro horario, revisar carpetas, como estás viendo aquí, revisar KPIs y hacer todo el tema de la revisión de las tareas delegadas o proyectos delegados en tu caso. Dicho esto nos va a ayudar sobre todo a clarificar cuáles son aquellas tareas de control que están en el ámbito profesional. Pero claro está, también podrías añadir las que son del ámbito personal, porque si incluyes solo lo del profesional, corremos el riesgo de que solo hagamos las que están relacionadas en el ámbito laboral. Pero ¿qué ocurre con aquellas cosas también que quiero mantener el hábito y sobre todo también quiero potenciar? Pues bien, como ves aquí tenemos un apartado de personal y evidentemente cada uno lo puede hacer a su manera. Aquí podemos poner estiramientos, escribir a una persona de mi círculo más cercano para que pueda estar atento también a mis notas y sobre todo también actualicemos a esa persona de cómo está, cómo se encuentra, llamar, escribir a un familiar, meditar incluso, prácticas también de todo tipo, tanto deportivas, de espiritualidad, de ocio, o tanto ocio individual, contigo mismo u ocio social, con otras personas, o incluso aquí como ves también pues el tema de correr, hijos y familia, depende un poco también de tu estructura familiar, e incluso ámbitos como la lectura. Dicho esto, y estás viendo el ejemplo, esto lo que nos facilita, y para mí esta es la clave, es que todas esas tareas de control están anotadas en un mismo sitio y las pondremos dentro de la herramienta todos los días. Si no lo tenemos en cuenta, lo más normal es olvidarnos por completo. El hecho de disponer un sitio donde anotamos estas tareas nos dará como una cierta garantía de que además del desarrollo profesional, también estás invirtiendo tiempo en tu desarrollo personal. Y el siguiente punto son las tareas de control. ¿Que dónde van a aparecer? Pues muy sencillo, las vamos a poner todos los días de lunes a viernes. Por lo tanto, ahora mismo me voy a ir al lunes y voy a añadir esas tareas de control que en vez de hacerlo uno a uno, voy a utilizar una tarea grande y lo voy a añadir como si fueran subtareas en la lista de comprobación. Así que añado una tarea grande que ponga tareas en control en mayúsculas y justo en los laterales, solo a nivel estético, hemos puesto un par de emojis muy sencillos que significan repetición. Así nos indica claramente de qué tipo de tareas estamos hablando. Si quieres un poquito más de explicación sobre tareas de control, te recomiendo ver vídeos anteriores en este mismo vídeo, donde verás cómo funcionan y cuáles serían algunos de los ejemplos. Cuando ya estés aquí, le damos clic en agregar tarea y ahora a continuación voy a darle clic aquí dentro. Lo que voy a hacer es que cuando tenga estas tareas de control del lunes, por ejemplo, me voy a ir aquí donde pone lista de comprobación y en la lista de comprobación yo podré poner toda la información necesaria, es decir, pondré todas las tareas de control que serían propias del lunes. Veamos algún ejemplo. Pues fantástico, ya lo tenemos. Como ves aquí en la lista de comprobación tendremos un total de 4 tareas de control, pueden ser más o pueden ser menos, dependerá mucho de tu tipo de rol. Hay roles que son más repetitivos, mientras que otros son bastante más dinámicos, que puede cambiar todo. Pero fíjate que de esta manera las tengo todas resumidas aquí. Además puedo marcar la opción de mostrar en tarjeta para que cuando salga de las tareas de control las pueda ver también aquí tal como ves. De esta manera tan sencilla yo de forma visual muy rápida ya tendré todas las tareas de control que estás viendo aquí. Es muy sencillo, no hay más. Ahora para poder hacer una duplicidad en esta tarea para todo el resto, es decir, para tener las mismas tareas de control todos los días y después editarlas en base a cada día, es tan sencillo como ir aquí los 3 puntitos, puedo copiar la tarea como ves y la puedo pasar por ejemplo al martes. Perfecto, de esta manera le doy a copiar y ahora mismo como ves ya la tendríamos en el martes y esto lo puedo hacer para todos los días de la semana. Pues estupendo, ya lo tendríamos. Como ves hemos añadido las tareas del lunes, del martes, del miércoles, del jueves y del viernes, pero eso sí, las hemos ido modificando ya que no tendría sentido poner la tarea de preparar reunión, supervisión martes si la ponemos el martes o el miércoles, así que de esta manera lo que hemos hecho es eliminarlas cuando no tocan y añadir los días respectivos las que serían diferentes. Solo una consideración, y es que si te fijas he añadido todos los días revisión diaria. Esto será básico, indispensable para poder garantizar una buena planificación de todos los días. Pero en cambio, cuando lleguemos ya al propio viernes, te vas a dar cuenta de que he añadido aquí revisión semanal. Esto es algo que haremos una vez a la semana y nos vendrá genial para poder no solo ver lo que hemos hecho durante la semana, sino también empezar la próxima semana con la máxima energía. De esta manera tan sencilla, y lo estás viendo, nosotros vamos a planificar toda la semana y ahora lo que nos faltaría es, ok, ya lo tengo todo, tengo las tareas puntuales y las tareas de control, pero esto, ¿cómo va exactamente? ¿Cómo muevo las cosas? Pues esto te lo voy a contar en los vídeos de revisión semanal y revisión diaria.
Vamos a por ello. Y ahora, a continuación, vamos a hacer la revisión semanal, que yo te recomendaría que fuera los viernes, preferiblemente un par de horas antes de que termines esa jornada. Si lo haces a última hora, corremos el riesgo, que te voy a contar, de que estés pensando en otras cosas. Así que lo hacemos el viernes, creo que es un buen día, porque tendremos la panorámica de la semana que hemos hecho y también podemos empezar a planificar la semana próxima. Además, vamos a decirlo también, el fin de semana estarás un poquito más tranquilo, no teniendo que pensar qué es lo que vas a hacer el lunes, que sí, que tienes razón, que el lunes puede cambiar todo por completo, pero esta es la gracia de esta planificación, por eso combinamos tanto revisión diaria como revisión semanal. Vamos a suponer que se ha terminado la semana y que estamos a viernes. Lo normal es que durante la semana hemos ido haciendo cosas y como verás después en la revisión diaria no vamos a dejar ningún día con tareas pendientes, ya que todas las tareas tienen que tener su sitio. De esto hablaremos en la próxima parte, en la revisión diaria. En el caso de la revisión semanal, vamos a suponer que llega a final de la semana. Lo que habrá pasado muy probablemente es que durante la semana habremos hecho todas las tareas de control. No siempre quizá, pero al menos sí la mayoría. Si es el caso, cuando estén todas marcadas, la primera acción que deberíamos hacer es desactivar para dejarlas otra vez pendientes las tareas de control. Así que iremos aquí y cuando ya estés dentro simplemente tenemos la opción de volver a darles clic y de esta manera las volvemos a recuperar, tanto de días lunes, martes, miércoles, jueves y evidentemente el propio viernes también. Esto te va a costar nada, estamos hablando de 20 segundos como máximo, esto es lo primero. Lo segundo es que vamos a ver si hay alguna tarea puntual que ha quedado pendiente el viernes. Oye, de esto, ¿qué hacemos? Analizar datos y diseñar tabla Excel. ¿Qué hacemos con esto? ¿Se queda aquí? Pues evidentemente no, la idea es que todo vuelva siempre al inventario de puntuales. No tiene sentido que se queden cosas en un día específico, porque para ello tenemos la revisión diaria. Así que ahora mismo estas tareas que no están hechas las vamos a poner otra vez de nuevo en el inventario de puntuales. Bien, próximo paso. Cuando ya esté todo en el inventario de puntuales, el próximo paso será poner este separador, que al final indica lo que vamos a hacer esta semana, arriba del todo. ¿Por qué? Porque ahora nos toca elegir, nos toca priorizar de todo esto que hay aquí, qué es lo que voy a hacer. Si hay fechas, evidentemente será lo más prioritario. Si hay cosas más urgentes por lo que consideres, o simplemente consideres que son más relevantes, pues las pondremos o las empezaremos a poner por encima del separador. También te recomiendo hacer limpieza, es decir, que si alguna tarea ves que no funciona, límpiala, bórrala, o si quieres, añádela en otra lista para que no moleste. Ahora mismo vamos a suponer que hemos elegido estas 4 para esta semana. Ojo, que esto que esté aquí abajo no implica para nada que sea para la próxima. Puede cambiar por completo. Depende también del grado de urgencia que tú le des. Pues bien, llegados a este punto, ahora lo que va a pasar es que cuando tengamos estas tareas de aquí, el último punto de todos no es planificar toda la semana. Este es un gran error. El gran error es que ahora mismo yo empezaría a poner las tareas del lunes, martes, miércoles y jueves. Pues no, porque si yo planifico todos los días de la semana, todo puede cambiar al momento. Mi recomendación es que planifiques el lunes y únicamente el lunes, porque después ya verás qué pasará y en la revisión diaria lo veremos. Así que ahora voy a decidir 3 tareas, por ejemplo, estas que ves aquí, que son las que voy a hacer para el lunes. Después todo puede cambiar porque el lunes pueden llegar 1000 imprevistos, 1000 reuniones imprevistas que haga que todo aquello que tenías planificado se vaya al garete. De esta manera tan sencilla podemos decir que ya hemos hecho la revisión semanal, hemos limpiado la semana anterior y hemos planificado el lunes. A partir de ahora, todos los días, del lunes hasta el jueves, vamos a hacer la revisión diaria. ¿Cuánto tiempo puede tomar esta revisión semanal? Pues ya estás viendo, como mucho 7-8 minutos, depende de la cantidad de tareas que tengas. Es bastante rápida, efectiva y sobre todo garantiza que empieces la semana con la máxima efectividad. Y lo último es la revisión diaria, que recuerda que la haremos todos los días, estos serán máximo 2-3 minutos, 5 a lo sumo, y simplemente consistirá en que 1 o 2 horas antes vamos a dedicarle un tiempo para ver qué es lo que hicimos hoy y también planificar el próximo día. No los días venideros, sino el próximo día, exclusivamente el siguiente día. Si estamos a lunes, el martes, estamos a martes, el miércoles. Ok. Perfecto, vamos a suponer que el lunes termina y que de las 3 cosas que yo quería hacer, pues no hubo suerte. Vamos a suponer que eso sí, al menos las tareas de control sí que las pude hacer. No hay problema, porque recuerda que después en el viernes vamos a desactivarlas para volver a empezar. Entonces, esta tarea de aquí que ves, oye, pues no la terminé. Esta tampoco, y esta tampoco. Esta, oye, hay que hacerla mañana sí o sí. Pues la voy a mover y la pondré, por ejemplo, el martes. Esta de aquí, pues no sé qué decirte. Yo quería hacerla esta semana,
pero no sé muy bien cuándo. Entonces, en vez de ponerla un día, de forma aleatoria, para ver si cuela, a ver si la podemos hacer, esto genera mucha frustración, mucho estrés y sobre todo también estrés visual. Yo te diría que la pongamos de nuevo, otra vez, en el inventario de puntuales, pero esta vez también encima del separador. ¿Por qué? Porque es algo que quiero hacer esta semana. Y después vamos a poner que el diseño de la tabla de Excel, pues yo no lo veo para esta semana, teniendo en cuenta la cantidad de cosas que me han salido, esto ni esta semana no lo voy a hacer. Pues en este caso lo que voy a hacer es moverlo por debajo del separador. Y después, cuando haga la revisión semanal, pues ya decidiré en qué momento la voy a hacer, si es que la hago, porque esto es otro tema, quizá no la hago. Ahora, tal como estás viendo, ya tenemos claro qué es lo que voy a hacer el martes y como mucho lo que podrías hacer es que si hay alguna tarea de la semana en curso que consideras que sí podrías hacer el martes, pues directamente, por ejemplo esta, elaborar estructura de la presentación, lo voy a mover y lo pondré dentro del martes. Fíjate qué bien. Fíjate qué fácil. De esta manera tan sencilla, tal como estás viendo aquí, yo tendré mis tareas aquí, donde pone martes, y tendré las tareas que debo hacer en este día. Así que podemos concluir que la revisión semanal ya la tenemos, la revisión diaria también, y en el fondo esto es muy poco tiempo, pero esta inversión temporal va a garantizar que nuestro sistema de planificación sea sostenible en el tiempo y que seamos mucho más efectivos. Ahora viene una parte que me encanta y es la valoración de la herramienta, evidentemente desde mi punto de vista. Vamos a valorar la herramienta de Planner en 5 criterios distintos. El primero es la usabilidad. ¿Qué tan fácil es moverte por Planner? La verdad es que es fácil, excepto las funcionalidades estilo copiar un plan, borrar un plan, todo eso es bastante complicado. Así que vamos a darle buena nota. Pero es verdad que ciertas cosas deberían ser mucho más visibles. La nota total será de 8,5 sobre 10. El segundo criterio es la curva de aprendizaje. Y es una herramienta fácil, sencilla. Como no tiene grandes funciones, como veremos después, pues la curva de aprendizaje es rápida, incluso para alguien que nunca ha probado una herramienta del estilo. Le vamos a dar en esta ocasión también un 8,5 sobre 10. Tercer criterio, estética. Bueno, no está mal, no mata, tampoco es espectacular, pero cumple. Así que le vamos a dar un 7,5 sobre 10. Cuarto criterio, funcionalidades. Ahí es donde realmente flojea bastante, porque las funcionalidades a nivel de gestión de equipos son muy limitadas. Es verdad que está su hermano mayor de Project y puede parecer que es un poquito mejor, pero vamos a decir que en realidad Planner es bastante cojo a nivel de gestión de equipos. No tiene visión global de los proyectos, no tiene dashboards interesantes, así que en ese sentido hay que bajarle la nota. Vamos a darle un 6 sobre 10. Y por último están las integraciones, que es verdad que dentro de 365 está súper bien integrado. Podría estarlo mucho más, sobre todo con los correos, también con Loop, también con Teams a veces falla un poquito, por lo tanto no va a tener una gran nota, pero sí es verdad que dentro del ecosistema de 365, que es por la cual fue diseñada, la verdad es que es muy bueno, está muy bien integrado, le vamos a dar un 8,5 sobre 10. Si empezamos a hacer números y contamos, vamos a analizar los 5 criterios, lo dividimos entre 5 y nos va a dar un total de 7,8 sobre 10. Una nota correcta, un notable más o menos alto. Creo que es una herramienta que funciona súper bien con la integración en 365, pero claramente a la hora de gestionar equipos es muy insuficiente. Ahí tiene que mejorar muchísimo y tomar nota de sus competidoras y evidentemente ahí siempre tendrá el hermano mayor de Project que no siempre se adapta a las necesidades del mercado. Una nota más que correcta para una herramienta muy efectiva. Por cierto, no te vayas sin tu regalo, un ebook totalmente gratis para que gestiones mejor tu tiempo y evidentemente incrementes tu productividad. Aquí debajo en el enlace de la descripción, totalmente gratis. Para ti, aquí abajo. Buenísimo, pues ahí lo tienes, un curso completo sobre Planner. ¿Tú cómo lo ves? ¿Lo usas? ¿No lo usas? ¿Qué te parece este sistema? Me encantaría saberlo aquí en comentarios. Yo encantadísimo de aprender de ti y, ¿por qué no?, publicar nuevos vídeos sobre la herramienta. Pero antes de que te vayas, dale un buen like a este vídeo para que llegue a más personas que también están buscando un curso de Planner. Y en segundo lugar, ¿quieres más información sobre Planner? Pues aquí la encontrarás juntamente con otros contenidos de neurociencia y productividad personal. Gracias por tu tiempo, te mando un fuerte abrazo, te me cuidas, ¡chao!